Vamos a tener nuestra meditación esta mañana, con la ayuda de Dios, que espero que pueda ser de gran beneficio para todos nosotros. Así que si tenéis la Biblia a mano, podéis acompañarme en la lectura de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 17 y 18. 2 de Corintios, capítulo 10, 17 y 18. Y el apóstol Pablo dice allí: pero el que se gloría, gloríese para el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Esta semana leía acerca de algunos de los últimos grandes descubrimientos. Aquellos que os gusta un poquito seguir la ciencia, sabréis que se ha conseguido fotografiar el agujero negro que hay en el espacio, ¿verdad? Muchos hemos oído hablar de ese agujero. En esta última década se ha conseguido incluso la modificación del ADN, ¿verdad? Es como una especie de corta y pega. O sea, han habido descubrimientos y desarrollos muy interesantes, incluso en cuanto al ADN. Y hay uno de ellos también que me llamó mucho la atención, porque a este elemento que se descubrió se le ha llegado a llamar la molécula de Dios, y es el grafeno. ¿Habéis oído hablar del grafeno? Bueno, el grafeno es carbono puro. Y bueno, dicen los científicos, aquel que lo descubrió, lo tengo aquí, André Hein, un científico británico que se llevó el premio Nobel por este descubrimiento, premio Nobel de Física. Bueno, pues este hombre pues ha ayudado al desarrollo de lo que es ese elemento, y dicen los científicos que el grafeno hará que el mundo cambie. Dice, los coches eléctricos tendrán baterías de mucha más capacidad. ¿Sabéis ahora? No sé si alguno de vosotros tiene un coche eléctrico, pero los que tienen un coche eléctrico saben que pueden hacer muy poquitos kilómetros con él. Ahora los que más parece que ya se acercan a los 600 o 700 kilómetros. Ya la cosa va evolucionando. Bueno, pues dicen los científicos que cuando consigan hacer baterías de grafeno, se va a multiplicar la capacidad de la batería. Y habrá gente que podrá hacer con una carga 10.000, 15.000 o 20.000 kilómetros. Es algo impresionante. Dicen que su capacidad hará que puedan construirse barcos y aviones mucho más resistentes. Dicen que el grafeno es 200 veces más resistente que el acero y 5 veces más ligero que el aluminio. Es un material, además, conductor imbatible. Qué extraordinario, ¿verdad? Por eso le llaman de alguna forma la molécula de Dios, ¿no? A esa estructura que tiene ese carbón. Algo impresionante. Y yo creo que cuando se llegan a este tipo de descubrimientos, como llegó este científico, André Hein, pues el mundo de alguna forma pues se maravilla, ¿no? Y la gloria del hombre parece que crece. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? ¿Qué nos depara el futuro? Leía en el periódico 20 Minutos la lista de los 20 grandes logros de la humanidad. Y era muy relevante. La primera era la escritura. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos escribir, aunque parece que estamos perdiendo ya la buena costumbre, ¿verdad? Ya poco se escribe a mano, ya todo va por WhatsApp, correo electrónico, ¿verdad? Toda la tecnología avanza y, bueno, quizás cada vez se escriben menos, ya no se escriben cartas. El segundo era la música. ¿Qué nos ha aportado la música a lo largo de la historia? Es algo extraordinario el poder disfrutar incluso en nuestros cultos de adoración. La música ha sido uno de los grandes logros también de la humanidad. En tercer lugar estaba el Internet. ¿Qué haríamos hoy en día sin Internet? José, con la gente que nos escucha, ¿verdad? A través de las redes ahora. Hermanos de iglesia que no pueden asistir, nos están viendo ahora mismo en directo. De paso les mandamos un saludo. Internet. Comunicación instantánea, no importa la distancia.
Pero qué gran logro. ¿Qué pasaría si nos quitaran el Internet? Bueno, a lo mejor mejoraríamos en algunas cosas, ¿verdad? Quizás mejoraríamos en una comunicación mucho más de tú a tú, ¿no? Pero es interesante. Bueno, este listado también nos hablaba de la agricultura, del fuego, los medicamentos, de la imprenta, la aviación, el genoma humano, el transporte y, cómo no, la conquista del espacio. Yo no sé, cuando el primer hombre llegó a la Luna, alguno de vosotros lo recordará, ¿verdad? Yo no había nacido todavía, fue en el año 69. Y bueno, a mí me lo contaron. Incluso a día de hoy hay gente que cree que eso fue un invento, ¿verdad? Un montaje. Que realmente el hombre nunca ha llegado a pisar a la Luna. Pero bueno, la cuestión es que nos dicen los científicos que efectivamente, ¿verdad? La gente que sabe de esto, que hubo un hombre que finalmente llegó a la Luna, ¿verdad? Y conquistó el espacio. Y bueno, pues después de llegar con el Apolo 11, cuando aterrizaba este artefacto en la superficie lunar, 6 horas después de haber aterrizado, el comandante Neil Armstrong fue el primero que bajó y ocurrió ese hito histórico donde el hombre por primera vez pisaba la superficie de la Luna. El 21 de julio de 1969, a las 2:56 de la mañana, Armstrong conectó su cámara y diría aquella famosa frase: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. La gloria del hombre, los logros del hombre. Y de alguna forma todo esto estaba ubicado en las profecías de Daniel. Daniel capítulo 12 nos dice que en el último tiempo la ciencia se aumentará, el conocimiento aumentaría. Y en apenas 200, 250 años, los avances tecnológicos y la ciencia ha avanzado como nunca antes en la historia. Algo impresionante. Estaba escrito, estaba profetizado. Pero, ¿sabéis? El problema de todo esto es que el hombre sigue siendo preso de su propia condición humana. El hombre nace, se desarrolla, se reproduce y finalmente, ¿qué pasa? Finalmente morimos. ¿Y dónde queda la gloria del hombre? ¿Dónde queda? En la misma tumba, en el polvo. El apóstol Pedro, citando el texto de Isaías 40, él dice aquel texto tan bonito: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Dónde está la gloria del hombre? Si finalmente somos hierba, finalmente somos polvo, que desaparecemos. El mismo salmista llega a decir: porque nada se llevará cuando muera, ni su propia gloria descenderá con él. Hay un dicho por ahí que dice que la fama es del hombre, pero la gloria es de Dios. La gloria para Dios. El hombre perdió la gloria en el jardín del Edén. Y lo único que ha conseguido es hacerse famoso por sus logros, dejando a Dios fuera de la ecuación. Pero la gloria realmente, el que la debe recibir, es Dios. Uno de los científicos más prominentes de la historia, Isaac Newton, él creía que tanto la Biblia como el universo mismo era un criptograma establecido por el Todopoderoso. Y en varios de sus manuscritos, que él escribía en latín, había esta frase que decía: Jehová Sanctus Unus, que significa Jehová Dios único. Y Newton, como muchos otros, reconocía que solamente Dios es digno de recibir la gloria. El único al que se le puede realmente glorificar, porque todo ha sido creado por él, una inteligencia superior a la del ser humano.
mucho más trascendente que la del ser humano. Por eso el Señor, en Jeremías capítulo 9, Él llega a decir esta declaración. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el hombre ¿en qué? En su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni el astronauta en sus logros o el científico en sus descubrimientos. Bueno, esto lo dice la versión Manuel Murcia, no lo dice vuestra versión, pero la mía lo dice. Que nadie se alabe en sus logros, en lo que ha conseguido, en lo que tiene. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová. Si hay algo en lo que debemos gloriarnos, si hay algo en lo que el ser humano se debe alabar es en el conocimiento de Dios. Conoce a tu Creador, conéctate con Él. ¿Cómo nos gusta a los seres humanos ser glorificados, verdad? La que hace buenas tartas, te gusta que le digan que buena estaba la tarta. Nos gusta, ¿verdad? Cuando hacemos algo bien, está bien que se reconozcan las cosas, pero a veces nos gusta que nos alaben. Nos gusta gloriarnos por nuestros logros o por aquello que hemos conseguido. Muchas veces nuestro ego se eleva, desplazando a aquel que realmente merece ser glorificado. Si hay alguien, mis queridos hermanos, que dio un gran paso para la humanidad, ese fue Dios. El Señor trazó un plan y no fue en el Apolo 11, tampoco consistía en llegar a la Luna. El propósito y el plan de Dios era conquistar los corazones de la humanidad. Un terreno escabroso, complicado y difícil. Pero ese fue el plan de Dios. El ser humano perdió la gloria de Dios en el Edén cuando dio ese mal paso. ¿Y cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros hemos dado pasos en falso? ¿Cuántas veces hemos metido la pata? ¿Cuántas veces hemos errado? Hemos fracasado, hemos fallado. Muchísimas. Pero sin embargo, la voluntad de Dios es alcanzarnos para que en nuestras vidas se pueda glorificar al Dios del universo. ¿Te has creído alguna vez el centro de la gravedad, el centro del universo? A veces uno de esos logros te puede haber situado en ese lugar, en un lugar que solamente le corresponde a Dios. Desde que el hombre pecó y se separó de su Creador, la misión de Dios ha estado centrada exclusivamente y únicamente en la tierra. La misión de Dios ha sido rescatarte a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Alcanzarnos, conquistarnos. Que Él pudiese dejar su pisada, su marca en nuestro corazón. Y eso lo hizo a través de la persona de Jesucristo. El propósito era cumplir la misión, salvar a la raza caída. Y en esto, mis queridos hermanos, consiste la gloria de Dios. Esa es la misión de Dios. No es lanzar una nave espacial, no es conquistar la luna, es conquistar el corazón del ser humano. Y esto es una cosa a veces complicada. Ese es el logro más importante para nuestro Creador. El Nahuatl tiene una cita en el deseado de todas las gentes que quiero compartir con vosotros, donde ella llega a decir: y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esa gloria. ¿Cómo quería Dios manifestar la gloria? A través de Jesús. ¿Cómo manifestaría su gloria? A través de la persona de Jesús. Cristo iba a manifestar la gloria de Dios. ¿Hay algo más extraordinario que el plan de la salvación? Para mí no.
Porque ¿qué sería de mí y qué sería también de vosotros si Dios no hubiese diseñado ese plan de la salvación? ¿Dónde estaríamos? ¿Gloriándonos en nuestros logros? ¿En lo que hemos conseguido? ¿En lo bien que hacemos las cosas muchas veces? ¿Sabéis, mis queridos hermanos? La vida es muy corta y la gloria del hombre también. ¿Y de qué sirve gloriarse si no es de que Cristo pueda estar en nuestras vidas? De que Cristo pueda ser el motor de nuestro corazón, el que realmente nos pueda dirigir hacia la tierra prometida. Necesitamos de Cristo en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento tenemos la experiencia de Moisés y me gustaría comentar rápidamente de 3 encuentros que tiene Moisés con el Dios creador. La primera vez se encuentra con el Dios de la materia. Y en ese encuentro que tiene en el monte Oret, el Señor le dice, mira, quítate las botas de plomo, aquí no hay gravedad, ¿verdad? Porque el lugar que pisas es tierra santa. Estás ante el Dios glorioso, el Dios todopoderoso. Ese fue el primer encuentro que tuvo Moisés, de alguna forma esa experiencia, podemos decir, interestelar, con aquel Dios presente que se reveló en la zarza ardiente. La segunda experiencia consistía en recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y fue una experiencia también extraordinaria donde Dios iba a dejar constancia de su ley escrita con su propio dedo en tablas de piedra. Recordamos, ¿verdad? Pero luego hubo otro encuentro que fue una experiencia para Moisés extraordinaria. Como dice el dicho popular, a la tercera va la vencida. Y aquí Moisés tiene un encuentro con el Señor y me gustaría leer estos versículos. Se encuentra en Éxodo capítulo 33, versículo 18 en adelante, donde Moisés le dijo, dice, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Os gustaría ver la gloria de Dios? ¿A alguno le gustaría ver la gloria de Dios? Yo creo que muchos alguna vez en alguna oración hemos dicho, Señor, yo creo en ti, pero si me puedes mostrar un poquito, ¿verdad? Parece que eso me ayudaría un poco más, ¿no? Bueno, pues Moisés le ruega a Dios que le muestre su gloria. Y es extraordinario ver la respuesta de Dios. El Señor le responde, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia de quien quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. No podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Me encanta el texto bíblico porque de alguna forma nos dice que la gloria de Dios tiene unas características que tienen que ver con la bondad. Haré pasar delante de mí, dice el texto bíblico, toda mi bondad. Y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y seré clemente con aquel que quiera ser clemente. ¿Os gustaría tener la gloria de Dios con vosotros? ¿Sabéis cómo se manifiesta la gloria de Dios en nosotros? Haciendo pasar toda nuestra bondad. No es nuestra, es de Él. Pero cuando somos bondadosos los unos con los otros, mostramos la gloria de Dios. Cuando somos misericordiosos los unos con los otros, mostramos la gloria de Dios.
cuando tenemos clemencia por mi enemigo, estamos mostrando la gloria de Dios. Esa fue la experiencia de Moisés. Yo he traído una frase de Ireneo, obispo y mártir de la iglesia primitiva, que este hombre llega a decir: la gloria de Dios consiste en que el hombre viva. ¿Cuál es el empeño de Dios por nosotros? ¿Qué dijo Jesús? ¿A qué había venido Jesús? He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bondad de Dios, misericordia, clemencia, vida en abundancia. ¿A quién beneficia todo eso? ¿A Dios o a nosotros? ¿Queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, sí o no? Cuando nosotros lo somos con los demás, manifestamos la gloria de Dios. Se ve la gloria de Dios. Jesús dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién no quiere vivir? Yo creo que una persona en su sano juicio, si está bien psicológicamente, anhela vivir y disfrutar de la vida, ¿sí o no? ¿Y cómo podremos vivir en este mundo si no es por medio de la persona de Jesús? Porque finalmente, cuando este mundo se acabe, ¿qué pasa con la hierba? ¿Qué pasa con la flor? Se cae. Finalmente nosotros vamos a pasar al descanso si Cristo no viene antes. Pero si hemos creído en Él, si nos hemos escondido en la hendidura, como dice Pablo, ¿verdad? Dice, ¿y la gloria y la roca quién era? La roca era Cristo. ¿Dónde se escondió Moisés? En la hendidura de la peña. En Cristo, mis queridos hermanos, nosotros podemos tener éxito. En Cristo Jesús nosotros podemos disfrutar de la gloria de Dios que se va a manifestar a los demás. Y en Cristo Jesús nosotros vamos a poder disfrutar, ya aquí en este mundo, de la vida eterna. Porque sabemos que esto será pasajero. Pero finalmente estaremos con el Dios del universo, el Dios todopoderoso, y viviremos con Él por la eternidad. Y allí podremos contemplar realmente la gloria de Dios en todo su esplendor. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama Dios? A veces no somos conscientes y no nos damos cuenta de que la gloria de Dios quiere manifestarse en nuestra vida cada día. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Queremos ser exitosos, queremos la gloria, pero fuera de Dios. Y el Señor nos dice que Él es el único que realmente merece la gloria. En esta mañana, mi querido hermano, te quiero pedir que no busques tu propia gloria, no busques tu fama, no busques la gloria de los hombres, la aprobación de los hombres. No busques el ser ensalzado. Busca la gloria de Dios en Cristo Jesús. Deja que la gloria de Dios conquiste tu corazón, porque es la única forma de que nosotros realmente podamos ser aprobados por Él. Porque al fin y al cabo, no importa lo que los hombres piensen de ti o de mí. Lo que importa es lo que Dios piense de cada uno de nosotros. Eso es lo importante y eso es lo relevante. Yo creo que todos conocemos aquella frase en el capítulo 1 de Job, donde el Señor le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay hombre como él en toda la tierra. Hombre justo, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién glorifica a Job? ¿Dios? ¿No os gustaría que esta frase se pudiese cambiar y el Señor pudiese decir: ¿has visto a los hermanos de mi iglesia de Murcia? No hay otra iglesia como ella en toda la tierra. Es una iglesia intachable, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. ¿Podría decir eso la Biblia?
Estaría extraordinario, ¿verdad? Por eso, mis queridos hermanos, busquemos sobre todas las cosas la gloria de Dios y el ser glorificados por Dios. Os dejo con el texto que hemos leído al principio de 2 de Corintios. Pero el que se gloría, gloríese para el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ese debe ser nuestro cometido, mis queridos hermanos. Que Dios esté orgulloso de nosotros porque le amamos, porque le obedecemos, aunque imperfectos, pero queremos su gloria y queremos estar con Él. Que el Señor nos bendiga y ojalá que hoy, más que nunca, la gloria de Dios se pueda manifestar en nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.